invitada el día de hoy, Natalia Arias, asambleísta de Creo, y vamos a tratar justamente el juicio político al presidente de la República que se está tramando en la Asamblea o que ha pedido la Asamblea a la Corte Constitucional. Tramando sonó perverso. Es que ya entiende usted la palabra. Natalia, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto de poder acompañarlos desde I-99. Natalia, la verdad es que los ciudadanos que vemos esto con asombro, bueno, asombro desde el punto de vista porque ya estamos acostumbrados a todas las tramas de la Asamblea Nacional, que es la vergüenza número uno del Ecuador, y la verdad es que quisiera preguntarle a los que están o los que firmaron, preguntarles, bueno, ¿cómo se sienten cuando ven que el pueblo ecuatoriano los rechaza? O sea, es decir, ustedes pertenecen a una organización o una institución que realmente no tiene credibilidad y que efectivamente tiene digamos, un sentimiento de rechazo total del ecuatoriano, porque lo que estamos viendo es una trama para destituir a un presidente de la República. No estoy defendiendo al presidente, por si acaso no quiero que se equivoquen mis palabras. Yo lo que estoy diciendo es que es tan sucio esto y parece una demanda de colegio de personas que, ¿cómo es que decía Hernán Salgado? Analfabetos constitucionales, que no tienen ni idea, que es como que se equivocaron a propósito. ¿Usted cree que estas equivocaciones son a propósito para que lleguen a un acuerdo? Porque eso también se huele, ¿no? Entonces, no, en lo absoluto, pero cuénteme. imagínese qué mal negocio sería para aquellos. Una expresión únicamente, ¿no? Cuéntanos cómo está el tema. Pero es importante. Todas las observaciones que se han hallado hasta este momento, todo lo que se les ha señalado como errores dentro de su solicitud de juicio político, el principal problema de fondo, la ausencia de causales, pues se derivan de esto justamente, de su apuro, de su insistencia en vincular al presidente, a pesar de no contar con las pruebas para ello, del hecho de tratar de torcer la aplicación de la Constitución y la ley. Entonces, esto se deriva específicamente y es absoluta responsabilidad de los proponentes. ¿Existe algún tipo de, no voy a decir sanción, pero digamos, un llamado de atención a cuando se intenta en un momento dado desestabilizar la democracia? Hay quienes dicen que no es desestabilización, que es justo y es una labor de la Asamblea fiscalizar. Y en eso estamos de acuerdo, que se fiscalice, pero dentro de las normas legales. El tema está en que es que aquí es importante hacer un análisis de los precedentes. ¿Por qué? Porque justo veníamos hablando en este momento del juicio político contra el ex vicepresidente, que se inició, empezó a sustanciarse y no se concluyó. Es decir, todas esas etapas que en este momento se están viviendo se conquistaron, porque ahí era evidente en realidad la responsabilidad política, al punto de contar no solamente con los decretos de designación, los decretos además de delegación, la parte que ya se había judicializado, es decir, que ya estaba en investigaciones dentro de la justicia ecuatoriana. Ya había avanzado, es un caso que en algún momento pues se mencionó este punto, y avanzó muy rápido la parte judicial en ese instante. Pero ahora no tiene por qué avanzar tampoco a una velocidad distinta, es responsabilidad ya en ese sentido por parte de la Fiscalía. Pero todas estas etapas fueron dándose de manera natural. ¿Por qué? Porque en ese instante había un caso, es decir, se podía evidenciar. Ahora ese es el problema de origen, la ausencia de causales, y de ahí en adelante los hace cometer todo tipo de errores, al punto en este momento de que en realidad pues hay bastantes otras observaciones que incluso no se han señalado. ¿Por qué? Porque cada vez que se señalaba algo lo corregían inmediatamente. Es como si hubiéramos estado retroalimentando el trabajo de ellos y no era el punto. El punto era señalar que obviamente existían problemas dentro de la presentación. Me hubiera sido mejor que no le enseñaran los errores para que en ese instante tal vez ya tendríamos hasta dictamen. Así es. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que se encuentra con nosotros para más preguntas. Adelante, Ramiro. Con gusto. ¿Cómo le va, Natalie? La verdad es que yo no pienso que sean errores así. Yo tengo mi otra tesis. Yo creo que es profeso lo que están haciendo. La torpeza no puede llegar a niveles de esas magnitudes, que incluso no escriban de manera adecuada el nombre del primer mandatario. O sea, el nombre de mi enemigo, me lo olvido. No, o sea, yo no creo en eso. Discúlpeme, yo lo veo así. Son tantas torpezas acumuladas que yo no me puedo imaginar un abogado que invoque artículos que están derogados, que están cambiados en otro cuerpo de leyes,
hechos sin un nexo causal, que se equivoquen en el nombre del presidente de la República. O sea, que en el mismo texto digan, ¿sabe qué, señores de la Corte Constitucional? El presidente no puede llamar a muerte cruzada cuando ya se active esta cuestión. O sea, ¿a quién se le ocurre limitar las facultades de un presidente de la República en un nivel de juicio político, casi como que advirtiéndole a la Corte Constitucional no se vaya a meter? O sea, eso es un irrespeto supremo al juez de jueces, pues. Entonces, Natalie, hay un dicho que dice, que lo aplico siempre: piensa mal y acertarás. ¿Usted no cree que hay un acuerdo para esto? En lo absoluto, y aquí es importante mencionar algunos puntos. Desde el inicio nosotros señalamos cómo iba a ir avanzando esto, porque todavía no ha concluido. Ahí hay que, por supuesto, pues esperar de la manera más respetuosa el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ya en este punto, pues teniendo sus exponentes, ha requerido información a la Asamblea, y la Asamblea pues, no es que se la niega, sino que niega la existencia de esa sesión en la que todos los ecuatorianos pudieron ir siguiendo en ese momento, el día lunes pasado, ya hace 8 días, el desarrollo de esa sesión. Responsabilidades sobre las omisiones, los errores y todo este tipo de observaciones es enteramente de quienes estaban apurados y por lo tanto mal guiados, porque del apuro, bajo apuro, ¿quién trabaja bien? Entonces, esto es lo que ha sucedido. Ellos, apurados, insistentes en tratar de amarrar ahí las causales para que en este caso vinculen al presidente Lasso, ahí está evidente el resultado. Lo que ellos han hecho en este momento no es una cosa distinta que presentar una documentación con errores porque están apurados. ¿Usted no le parece que, siendo la piedra angular de toda la investigación un informe, ya, que era reservado y que ya ha dejado de ser reservado, que tuvo su origen antes del gobierno del presidente Lasso, que fue sustentado por la misma general de policía Tanya Varela, no le parece indispensable para que la luz de la verdad salga a flote, que esta hoy ciudadana en servicio pasivo comparezca a la sede legislativa, a la sede judicial, a decir efectivamente qué es lo que pasó, que las autoridades de policía permitan la comparecencia de los policías que hicieron la investigación, que no les permitieron ir al seno de la comisión a dar sus reportes por la obediencia debida, porque les dijeron, sabe que ustedes no tienen que ir. O sea, también el gobierno ha sido un poco complaciente con esta gente que debería dar luces, y lo que menos ha hecho es esclarecer la verdad, que creo, y es mi posición, que el presidente no es una persona deshonesta, pero que por lo menos tendría que ser más proactivo en que toda esta olla de grillos se destape, caiga quien caiga. Empiezo por lo último, porque el presidente desde el inicio dispuso a todas las instancias que están bajo su responsabilidad el ser estar absolutamente disponibles frente a los requerimientos que pudiera tener la Fiscalía General del Estado. ¿Era necesaria esa disposición? Pues en el sentido estricto no, porque cada uno tiene que responder frente a la justicia desde su ámbito privado o el ejercicio de su cargo. Sin embargo, este fue un acto, por supuesto, pues para también transmitir frente a la ciudadanía su posición de estar absolutamente abierto, disponible frente a los requerimientos de información de parte de la Fiscalía. Ese es un punto. Ahora, el anterior le concedo totalmente la razón, estimado Ramiro. Tanto el señor Luque como la señora Tanya Varela, en cada una de sus responsabilidades, tendrían que haber estado dentro de este proceso. Frente a la Asamblea Nacional, pues no participaron, no estuvieron ahí. ¿Y por qué no la traen del cogote a la señora Tanya Varela? Sin embargo, frente a la justicia no van a poder ¿Y por qué frente a la Asamblea sí? ¿Por qué no las traen del cogote, como dice el presidente? O sea, que ejerza su autoridad, sí la puede combinar de alguna manera, así como ha combinado en cadena nacional a quienes lo denunciaron en un medio digital. ¿Sabe qué? Haga una declaración y dígale, señora Tanya Varela, vaya a la Asamblea. Pero no he escuchado eso.
La señora Tania Varela, como cualquier ecuatoriano y como en este caso pues parte de una institución, aun cuando esté en este momento en servicio pasivo, tendría que haber estado, sin duda alguna, tendría que haber estado dentro de este proceso. Insisto, la etapa de investigación que se propuso la Asamblea Nacional, o que dijo proponerse la Asamblea Nacional, que de hecho duró 40 días, ha concluido en ese instante, pero en este momento todavía sigue en curso las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Yo conozco perfectamente a la jueza ponente, a Teresita Núquez. Le he publicado algunos libros, es mi amiga personal y conozco de su integridad, a más de su integridad, de su conocimiento. No dudo que sea cual fuere el fallo, va a ser en derecho. Pero es solo una ponencia. De ahí vienen los otros jueces constitucionales en los votos, en donde ha demostrado que sí impera el derecho. Y si yo creo que sí impera el derecho, eso no va a pasar. Pero pongámonos en el escenario de que pase. ¿Qué va a suceder en la Asamblea? ¿Usted en su aritmética legislativa cree que la oposición tiene los votos para iniciar el juicio político y obtener el resultado de destitución al presidente Lasso? Me apego en este momento a lo que hemos ido observando. Primero tenía muchos adeptos el proceso como tal y a los ha ido perdiendo. ¿Por qué? En razón pues de todo lo que avergüenza en este instante por parte de los proponentes. Todo lo que se ha expuesto hasta este punto, créanme, puedo asegurarles que dentro de la Asamblea Nacional no ha sido ignorado. De hecho, pues cada vez que sale una nueva observación, pues probablemente vaya perdiendo aún más adeptos de los que inicialmente podría haber tenido este informe como tal, que sí, sin duda fue aprobado con 104 votos, pero que eso no se traduce inmediatamente en una votación en caso de que exista, pues estemos bajo el supuesto no consentido de que tenga un dictamen favorable de parte de la Corte. Y para finalizar mis preguntas y darle paso a Enrique San Martín, ¿usted no cree que es momento del que el presidente haga una pausa serena, que vea todo lo que ha sido sus 2 años atrás? Ya vamos a llegar en mayo a 2 años. No ha sido feliz su administración en el escenario político. Lo que vengo diciendo al tiempo, ya lleva creo que Henry 6 semanas como ministro de gobierno, se ve que por primera vez hay un premier en la República que sabe lo que tiene que hacer, sabe qué teclas tocar y sabe cómo actuar. Pero todavía faltan muchos cambios y el cambio más importante es el del mismo presidente. El presidente tiene que conectarse con el país. O sea, está bien los organismos internacionales, los tratados y todo, pero le falta lo que aquí siempre dijimos, al presidente le falta calle, le falta piel, le falta bagaje político. Esto no se aprende en las fundaciones, no se aprende en los cónclaves presidenciales, se aprende en el contacto diario con la gente. Y al presidente le ha faltado eso, ser maleable con la gente y ser maleable con la clase política, porque ha creído que gobernaba con santos, y me refiero a los otros partidos políticos y no con verdaderos fieras, que no siempre los intereses nacionales son los que priman, sino los intereses particulares. ¿Usted no cree que es un acto de que el presidente, momento que el presidente diga, voy a hacer, ya que estamos en Cuaresma, un acto de enmienda, contrición y vamos a un nuevo estilo de gobierno, incluido un cambio total en el gabinete, con mucha gente que no tiene nada que ser ahí, no porque no sepan, sino porque no saben conectarse con la gente? Habiendo ya en este momento pues tenido una experiencia de algunas semanas por parte del Ministerio de Gobierno, creo que va a ser un apoyo en ese sentido para la toma de decisiones que sin duda pues tienen que irse dando, al punto pues que en este momento pues se prevé que hayan también cambios, actualizaciones, mejoras también dentro del gabinete, no hay que negarlo, aunque no corresponden nombres, porque de hecho eso es entera responsabilidad del presidente, decisión de él. Pero el haber analizado estos puntos sí permite ver quién está en línea con este propósito de servir a los ecuatorianos y quién podría dar un paso al costado. Ahora,
valga la ocasión también para presentar mi solidaridad al cantón, a la UCI. Es realmente muy penoso lo que está sucediendo en este momento, pero también es de rescatar que tanto en la situación de temblor de la semana anterior, que no fue una cosa menor, hubo un despliegue inmediato. Y esto es parte también en este momento de demostrar que ha habido acción por parte del gobierno. Hay muchos espacios de mejora, sin duda alguna, y todavía estamos trabajando en materia de seguridad de manera que los ecuatorianos podamos recuperar esa paz que corresponde. Sin embargo, rescato mucho el hecho de que ha habido una respuesta inmediata en los momentos en los que se ha requerido, como por ejemplo las dos situaciones de los fines de semana actuales. Yo voy a discrepar en tema del bono de arrendamiento. Aquí tuvimos a la ministra de la Vivienda y lo que menos vimos fue una actitud de emergencia, sino una actitud de burocracia, porque no sabían cómo entregar el bono y no sabían cómo instrumentalizarlo correctamente. Le dimos algunas ideas, esperemos, ya llevan una semana y esa gente sigue viviendo a la intemperie. O sea, observaciones que hago, no en mala onda. No, las recibo, estimado Ramiro. Que las estos recibo micrófonos y las incorporo en mi fiscalización. No son para desmerecer a nadie, sino son unos ojos de angustia y unas voces de preocupación las que presentamos aquí a las autoridades que vienen. Esa es nuestra función. Enrique, buenos días, siga adelante con la entrevista. Gracias, Ramiro. Asambleísta, en el supuesto no consentido que la Corte de Admisibilidad al juicio político, al interior de Creo, y en algún momento, no sé, de pronto estoy confundido, el presidente de la República había anunciado aplicar la muerte cruzada, pero al interior de Creo, ¿cuál es, si se da esta posibilidad? El presidente ya se ha referido, de hecho, públicamente sobre este tema. Es parte, de hecho, de los mecanismos constitucionales y, de hecho, pues esta es la parte que más sorprendía de la redacción original de la solicitud de juicio político, porque ya lo mencionaba Ramiro, había específicamente una sección en la que trataban de deshabilitar al presidente o referir los argumentos anticipadamente de lo que podría entenderse en ese momento causales o no, para poder ir pues a la destitución de la Asamblea. Entonces, estos son temas que están allí, van a seguir estando dentro de la Constitución y van de hecho a poder ser aplicables en caso de que se consideren así. Pero insisto, en este punto el presidente tiene previsto concluir su periodo una vez superado pues esta situación. El presidente envía una carta a los jueces de la Corte Constitucional y en el numeral 2 señala que el proceso de juicio político es de naturaleza cuasi penal. ¿Por qué? Porque de hecho cuando analizamos los artículos de la composición del artículo 129 de la Constitución, allí podemos darnos cuenta de que las causales, de hecho las dos primeras, la que tiene que ver con el haber comprometido la seguridad del Estado, es decir, atentar contra la seguridad del Estado, y la segunda también los delitos contra la administración pública, requieren en este caso un avance en un pronunciamiento por parte de la justicia ecuatoriana. Paralelo a esto, pues, para utilizar únicamente de manera didáctica la referencia, cuando se enjuició al ex vicepresidente Glass, sirvió de base todos los expedientes que en ese momento estaban ya avanzando dentro de la justicia. Peras con manzanas, o sea, ya la situación del vicepresidente Glass era judicializada, había ya indicios ciertos, había nexos causales, había pruebas, había mil cosas. Estimado Compararlo Ramiro, con el caso, no, yo sé. No, estimado Ramiro, de hecho la pregunta fue justamente por qué sería cuasi penal. Yeah. Entonces, por supuesto, yo ahí paso a explicar por qué en este caso, cuando hablamos de delitos contra la administración del Estado, claro, porque el presidente utiliza el mismo argumento que se utilizó en el caso de Glass, pero a su favor. ¿Por qué? Porque efectivamente en este caso no existe. Solo por curiosidad, ¿cuándo presentó esa carta? Porque fue recién, le voy a dar a raíz de que ya pues, le voy a dar mi opinión. El presidente no tenía para que presentara una carta y me parece una intromisión en el ejercicio. Como parte procesal era su derecho poder Yo le pregunté participar. al ministro de gobierno, ahí sentadito donde está usted, si tenían algún nivel de una presentación en estrados de alguna. Dijo, no, solo lo tiene que resolver
la Corte Constitucional. Puede haber amicus curiae de algunas otras personas, pero no es que es parte procesal, es un documento... Parte interesada. Sí, pero tampoco. Es un informe que tiene que rendir la Corte Constitucional en base a lo que presentan comparando con la ley que tienen, sin ninguna otra injerencia. Mi opinión... Le respeto su opinión, no la Ramiro, pero no es tiene injerencia. vera. Injerencia es una llamadita por otro lado. Eso no, así que ahí sí yo lo rechazo en ese sentido. Esto está presentado de manera pública. Por lo tanto, está a consideración de los ecuatorianos y, por supuesto, de los miembros de la No porque sea Corte. pública quiere decir que es impertinente e improcedente. Solo le digo, es una improcedencia transparente. Yo tengo una inquietud adicional. En el programa de Coavisa, no me acuerdo, donde está Carlos Rojas, estuvo César Ron. Políticamente correcto. Y César Ron hacía un análisis y una reflexión en el caso de que se pase estos juicios políticos, no se dé, se armen las calles, hay un caos en el Ecuador. Y él afirmaba y decía, bueno, en ese instante lo que hay que hacer es que las Fuerzas Armadas pongan orden y que se instale un gobierno cívico-militar. Ante ese análisis y esa reflexión, ¿qué criterio tiene usted al respecto? Creo que es un poco anticipado en este punto pensar en escenarios de caos total. Si bien ha habido movilizaciones anunciadas en esa misma magnitud, también ha habido pronunciamientos por parte de la ciudadanía y la sociedad civil organizada en rechazo a esas mismas pretensiones de cautizar el país. Asambleísta, el tema era a propósito de la serie de errores, ¿no? Y me río porque en alguna parte, y quiero certificar si es cierto, en algún momento se estaba también pidiendo una indemnización para una empresa de productos balanceados. Hubo de hecho pues una referencia de parte del asambleísta Villavicencio en ese sentido. Me voy a acoger a lo que decía hace un momento. Ya no vamos a observar públicamente aquellos errores adicionales que hayan cometido dentro del documento, porque lo único que habíamos logrado con eso era retroalimentar el trabajo mal hecho de quienes estaban proponiendo la solicitud de juicio político. Pero así como ha habido en este caso, pues miren, hay más. Me los voy a reservar en este caso porque de ¿Cuántos hecho... más o menos hay? Algunos más graves ahorita que ya otros. las cartas están echadas, ya no pueden corregir, así que los pueden decir sin problema. No, de todas maneras hay parte... a ver, estamos todavía en una etapa en la que tiene que haber pronunciamiento de la Corte y de eso depende de si avanza o no. Sí, pero a la Corte no le van a enseñar lo que tienen que hacer. A los otros sí, pero a la Corte no le van a dar enseñando ni explicando. No es lo que he saben. significado, estimado Ramiro. Ya. No es lo que he dicho el día No, de hoy. lo que digo es que de lo que ya no pueden corregir el libelo que han presentado para el juicio político. Todavía no sirven realmente para demostrar que ha habido allí todo tipo de errores, omisiones y alteraciones. Finalmente, asambleísta, pues de mi parte, bueno, son 3 días en todo caso que tiene la Corte, ¿no? Para pronunciarse sobre el tema. ¿Son 3? Hasta el jueves es. Hasta el jueves. Hasta el jueves es. Así es. Hasta el jueves Los a las plazos. 6 de la tarde, exactamente que fue el sorteo. No sé, a ver, creo que la jueza Núquez ha pedido algunos insumos para que dar no su los fallo. Que no los tiene y no existen. Ya, ese es un punto importante. A ver, solo le hago una pregunta. ¿No los han enviado o simplemente no existen? Eso sí me Ahí puede es contestar. donde viene permítame intentar hacer algo de pedagogía legislativa aquí. Cuando se reconsidera una votación de proyectos de ley, ustedes sabrán que inmediatamente se vota, se publica la votación en ese instante. Ya. Y si se solicita la reconsideración que puede hacerse en esa sesión o en la siguiente, ahí está colgadita la votación inicial, es decir, el instrumento que certifica que esa votación se dio. Luego viene una segunda votación para ver si la reconsideración pasa y una tercera votación con la nueva votación. Es decir, son 3 documentos que no se pueden negar. Cuando se trata de proyectos de ley, inmediatamente se publica porque eso es un acto en firme, se decidió. Luego si se reconsidera, es decir, se vuelve a hacer, no anula pues lo primero. El mismo criterio debería aplicarse en este caso. Se dio la votación el día lunes en la tarde y el acto estaba en firme.
el hecho de reconsiderarlo no lo anula, solamente recoge la decisión de lo votado, pero no es que anula en ese momento la votación. Correspondía incluir esto, porque lo que han hecho en este momento lamentablemente es responder que la sesión no se dio, cuando fue pues a vista y paciencia de todos. En ese momento estaban hasta los medios presentes porque era una sesión que requería máxima transparencia. Claro, al día siguiente la sesión fue virtual, pero yo, en ejercicio de mi potestad y en cumplimiento estricto de la ley, transmití la sesión para que escuchen los ecuatorianos y todos quienes estuvieran interesados que en realidad pues había un interés en ese momento de forzar lo que dice de lo que dice la ley. Esos 3 días ya habían pasado. No hay que que era ser lo que daba genio el para plazo. saber por dónde van los tiros de la magistrada Teresa Núñez. Creo No hay que es ser importante, sí, creo que es importante en este punto Está ser analizando el absolutamente proceso que respetuoso. llevó el juicio político dentro del seno de la Claro, Asamblea. de otra que forma es no una habría de las notado la competencias que tiene los jueces de la Corte Constitucional. Vámonos al procedimiento. Y créame que en el procedimiento hay mucha tela que cortar antes de llegar a lo que calificó el ministro Cucalón, el mamotreto. Así es. Y al otro de los analfabetos constitucionales, no son frases mías para que no me hagan responsable, simplemente las estoy repitiendo. Claro, así es. Natalia, yo Todos la hemos pronunciado. tengo una inquietud adicional. Inquiétese. Sí, es que, a ver, digamos que digan que no prospera el juicio, entonces ¿qué hay? Más allá que no vayan a las calles, sino que la Asamblea puede volver a tomar el mismo pretexto, o sea, es decir, el mismo caso, por la misma causal, digamos, o no causal, por el mismo hecho del tema del Gran Hermano, digamos. Perdón, no es Gran Por el Hermano, mismo Gran caso Padrino. de Gran Padrino. Gran Padrino. presunta corrupción. ¿Pueden volver ellos a presentar una solicitud de juicio político ante el CAL para que el CAL vuelva a mandarlo esto a la Corte Constitucional o ya no se puede? Verá, en caso de un pronunciamiento, un dictamen negativo, vuelve al Consejo de Administración Legislativo y no hay una cosa distinta que hacer que archivar. Y el archivo sí tiene algunas consideraciones dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, cuando se archiva, ese mismo tema como tal se considera ya resuelto. Es decir, no pueden volverlo a... Sobre este caso ya no. Y además hay un principio en derecho, y no me eso vengan a sí, decir sí. que es un tema político. Nunca 2 veces por un mismo Por la misma acto. causa. Sí, estoy de No acuerdo. bis y viden. Sí, sí. Así que ahí muere el tema. Tendrán que ver que si el presidente en verdad le encuentran billete de alguna cuestión en su cuenta, alguna transferencia y todo lo que, será un baile distinto. Pero tendrán que comenzar de cero nuevamente si quieren iniciar un juicio político y ya un poquito de recibir clases con el doctor Hernán Salgado, que les haría un poco de bien. Finalmente, asambleísta. Los animo. Bueno, pero Hagamos también. un vamos curso, a a lo aprender. mejor podemos ganarnos un billete dándole un curso. Esa sería pedagogía constitucional, mal no le vendría. Bueno, no, al momento. no nos vendría, voy a responsabilizarme. Al momento la Asamblea tiene 9% de credibilidad. Si no se da paso al juicio político, yo creo que seguirán bajando la credibilidad. Y en verdad no le hace bien al país. Definitivamente. Hay otra Es cosa de que hecho. me olvidaba. Felicitaciones el sábado porque celebramos el Día Nacional de la Guayusa. Mientras tanto, sigue ahí en el sueño de los justos durmiendo la propuesta para que las Fuerzas Armadas del Ecuador complementen el trabajo con la Policía Nacional. No, pero estamos en condecoraciones para ese Soy Yo. ¿Cómo se llama ese programa? Soy Yo. No sé. En todo caso, El caballero Lojano, a eso se refiere. Pero permítame ahí actualizar. Por favor. Permítame ahí actualizarnos a todos en este sentido, porque no va tan mal, iba a decir. No va avanzando dentro del periodo previsto la reforma. Recordemos que esto es como un proyecto de ley, tiene 2 debates. Ya agotamos el debate, que hubiera sido mucho más, hubiera sido deseable realmente que eleve el perfil esta discusión de debate nacional para el primer debate, pero ahora estamos entre el primero y el segundo, es decir, y hay una posibilidad incluso de acortar un poco más los plazos, en Ojalá. razón de, en este caso, en razón de la preocupación que genera de manera generalizada, pues la realidad que vivimos en materia de inseguridad. Ahora, también hay voces en este momento que contrarían esa posibilidad. Recordemos cómo fue presentada, para que ya no tenga, para que este apoyo complementario, sin desnaturalizar la institución de las Fuerzas Armadas, pueda hacerse presente sin estados de excepción.
Esa era la propuesta original. Ahora ha ido derivando al punto pues en el que más bien sea la policía quien requiera este apoyo a petición, no únicamente por decisión del presidente, sino a petición, y sea el Consejo de Seguridad del Estado quien tenga en ese instante la decisión, pase por ahí y se pueda hacer aplicable. Entonces consideramos que es una mejora y realmente no entendemos cuáles son estas voces de rechazo a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se hagan presentes Piensa, en estas María, circunstancias. como siempre. Yo le voy a hacer una pregunta. Ya estamos cerca a las elecciones legislativas y a mí no me quepa la menor duda, casi como que estoy viendo el mural de Guayasamín y a los entretelones de los asambleístas negociando votos por cargos de las próximas autoridades legislativas. Casi como que lo estoy viendo. ¿Usted ha olfateado algo de eso? ¿Ha sido testigo de algo de eso? ¿Usted ve que hay un movimiento de frutas para captar la presidencia de la Asamblea? Y le voy a decir por qué el interés de captar la presidencia de la Asamblea. Sí, se adelanta usted un poco, pero le entiendo perfectamente y los ecuatorianos lo saben. Quien esté sentado dentro de la presidencia va a empezar a medirse una banda que no le corresponde y que los ecuatorianos no le han otorgado. Así es, porque este señor Saquicela, en verdad yo siempre dije que era una mala copia del señor Alarcón. Y resulta que no me equivoqué, ya por ahí me copiaron algunos artículos. Yo lo dije hace meses cuando lo vi actuar. ¿Usted ha visto alguna suerte de negociaciones? Verá, hay todo tipo de movimientos en este instante, sin duda alguna, porque de hecho cualquier cambio de autoridades pues levanta en ese momento pues las inquietudes. Ahora, mi organización política en este momento está concentrada en ver de qué manera nos organizamos los 25 que somos aún en este momento para poder trabajar en ese sentido. Y por supuesto pues veremos la posibilidad de seguir conversando con el resto de organizaciones para poder tener un espacio dentro de las decisiones. Natalie, queremos agradecerles, son las 8:48 por más o menos 48 minutos ha estado aquí. Primer tiempo un partido de fútbol, más o menos, con descuento. Compareciendo justamente entre las inquietudes ciudadanas. Y de estos tres, que de alguna manera hemos tratado de trasladarle las inquietudes. Así que muchas gracias y esperamos verla pronto nuevamente por acá. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte comercial, Charlie, y regresamos enseguida. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos.